te bendiga. Continuamos con nuestras reflexiones y ahora estamos estudiando lo que sucedió después de que Jesucristo murió y resucitó. Muchas veces Él se apareció a muchos de sus discípulos y muchos de ellos no lo creían, hasta que se apareció incluso a los 12 reunidos. Y esto lo vemos en los 4 evangelios. Cada uno lo narra desde una perspectiva particular. Y hoy quiero compartir contigo lo que nos narra Marcos en capítulo 16, versos 14 al 19. Dice la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaban por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Como te decía, después de la resurrección de Jesús, Jesús se apareció a sus discípulos, y cada uno de ellos nos narra un momento en el que lo encontraron. Y aquí vemos a Jesús llegando a sus 11 discípulos, reprochándoles también la incredulidad, porque tras el testimonio de María Magdalena, tras el testimonio de los 2 que estuvieron en el camino de Emaús, ellos no creían que Jesús había resucitado. Pero ahí está Jesús, junto a ellos, acercándose y dándoles unas palabras importantes, justamente dejándoles una misión de, como iglesia, lo que iban a hacer. Y quiero recalcar la misión que vemos aquí en este pasaje de Marcos. Lo primero que encontramos aquí es que Jesús les dice que la iglesia es llamada a predicar el evangelio. Si tú eres un seguidor de Jesús, no importa que tengas un día de convertido, o no importa que tengas 10 años o 20 en la fe, tu llamado es compartir la buena noticia del evangelio a las personas que no lo conocen. Alguna vez escuchaba a una persona de la iglesia que compartía con sus amigas y les decía: lo que yo te cuento de lo que Dios ha hecho en mi vida, no lo hago simplemente por quererte convencer, lo hago porque veo cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida y quiero también que Dios haga eso en la tuya. Eso es compartir las buenas nuevas, no simplemente buscar personas que hagan una oración de fe, sino más bien compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Él me ha sanado, cómo Él ha restaurado mi relación con Él, cómo Él ha hecho que mi vida matrimonial sea mejor, cómo Él ha dado un sentido a mi vida cuando antes sentía que no tenía una razón para existir. Eso es compartir las buenas noticias del reino de Dios. Mostrarle a la gente que antes estábamos alejados de Dios, pero que ahora Dios ha restaurado nuestra vida. Si tú eres cristiano, tu llamado es evangelizar. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra para que en nuestro corazón y en el corazón de la persona que está escuchando obre la fe. Y por lo tanto, la persona pueda ser movida al arrepentimiento y a volverse a Dios. Porque arrepentirse no es solamente deprimirte o pensar lo mal que has hecho y estar dándote golpes en el pecho. Arrepentirte significa volverme a Dios. Si estaba yendo en este camino que me alejaba de Dios, que estaba sirviendo más bien a mis deseos, que estaba sirviendo al orgullo o tal vez a la vanidad, a la codicia, pues hago un alto y cambio mi modo de vida. Eso significa arrepentimiento. Y solo eso lo logramos por la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra va a llegar a la persona cuando escuche el mensaje que cada cristiano tiene que compartir. Y entonces tendrás personas que deciden amar a Dios, amar al prójimo y buscar a Dios por agradarle a Él. Porque el reino de Dios ha llegado a esa vida, se ha instaurado en este mundo
aquí y ahora, y tendrá su completud perfecta cuando el Señor venga por segunda vez y cuando estemos en su presencia. Pero ya ahora ha empezado el reino de Dios en mi vida. Ya ahora yo puedo tener esa vida en plenitud por lo que Dios ha hecho en mi vida. Justamente eso es lo que como iglesia somos llamados a hacer. Mira tú, en el verso 16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Esto, vale la aclaración, no significa que el bautismo nos salva. El bautismo más bien es una confirmación pública de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Con el bautismo yo estoy diciéndoles a todos, miren, Cristo entró a mi vida y estoy dando un paso de obediencia. Pero no es que eso me va a salvar. ¿Qué es lo que me salva? La fe en Cristo. Y si no creo en Cristo, pues la consecuencia es la condenación eterna. Así que busquemos acercarnos a Cristo y que Él haga su voluntad en nosotros. Recuerda que incluso el ladrón que estaba en la cruz junto a Cristo, cuando se arrepintió, tuvo la salvación. Y no tuvo tiempo tal vez de bautizarse o de hacer, cursos bíblicos. Simplemente con creer en Cristo, Él fue salvo. Y eso es la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Segundo punto que nos muestra este texto es que la obra misionera de la iglesia es acompañada de señales. Cuando hablamos de una señal, ¿qué pensamos? ¿Qué es una señal? Una señal es un rasgo físico que nos permite distinguir algo. Si yo, tengo muchas llaves en mi llavero y no sé cuál es cuál, le voy a poner una señal en alguna de ellas para distinguir cuál es la que va a abrir la puerta de mi casa, por ejemplo. Por lo tanto, una señal es buscar algo distintivo, buscar que otras personas puedan darse cuenta de lo que está pasando a través de esa señal. Jesús hizo muchas señales y milagros cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él no vino para hacer milagros, Él no vino para hacer señales, Él vino para predicar el Evangelio de Dios, Él vino para instaurar el reino de Dios en este mundo, proclamar la palabra. Eso fue su llamado, no fue hacer milagros. Por lo tanto, cuando vemos aquí que la iglesia primitiva hacía señales, estas señales tenían una razón de ser. Y era que muchas personas a su alrededor puedan conocer quién era Dios y puedan dar cuenta de que Dios está obrando en ellos. Hoy en día Dios sigue haciendo señales y sigue haciendo milagros. Todavía vemos personas que son sanadas de una manera que no tiene mucha lógica médicamente hablando. Vemos también milagros como personas que tal vez pensaban que no iban a salir de un problema o relaciones tal vez entre familia que estaban rotas y Dios ha restaurado. Todas esas son señales, unas tal vez más sobrenaturales, unas como que no encontramos una lógica, otras dentro de la situación cotidiana y natural, tan simples como el hecho de que tú puedas darte cuenta de algo que está mal en tu vida y puedas ser transformado. Todas esas son señales y tal vez una es más llamativa que la otra, pero no significa que Dios está obrando menos en una que en otra, sino que tenemos que tener fe en que Dios está obrando en cada minuto, en cada situación. Ahora, también debemos ser cuidadosos, porque muchas veces estamos más preocupados de buscar señales y milagros que de obrar en fe y de someter nuestra voluntad a Dios. Y tenemos ejemplos de malas interpretaciones que se ha hecho sobre este texto. Dice este texto que muchos tomarán en sus manos serpientes y que tomarán cosa mortífera y no les afectará. Y vemos tal vez ejemplos como el apóstol Pablo cuando fue picado por una serpiente y no le afectó. Y eso fue testimonio para que muchas personas crean. Sin embargo, no vemos que el apóstol Pablo estaba buscando tentar a Dios haciéndose picar por una serpiente. Eso es una mala interpretación. Y lamentablemente a lo largo de la historia han surgido sectas y han surgido personas que han malinterpretado la palabra de Dios y han buscado esto. Estaba leyendo sobre una secta que surgió en Estados Unidos hace años, en la cual se reunían y en medio de su liturgia ellos tenían serpientes donde la gente tenía que tomarlas en sus manos y mientras cantaban y alababan en un momento de éxtasis, entre que
manipulación emocional y superstición, se hacían o jugaban con las serpientes hasta que en muchos casos les picaron. Cuando les iban a llevar a los médicos, se negaban en recibir ayuda médica porque decían que por la fe tenían que sanarse. La consecuencia es que muchas personas murieron por estas prácticas. Y así a lo largo de la historia han surgido malas interpretaciones. Lamentablemente hoy no nos toma esto de nuevo. Vemos también en las noticias de personas que no tienen prudencia cuando estamos viviendo una pandemia. Y leía, por ejemplo, de una iglesia que decidió abrir sus puertas sin buscar distanciamiento social, sin ninguna medida de bioseguridad, y el virus se propagó y hubo incluso personas que fallecieron. ¿Y qué es lo que ellos decían? Pues que dice la palabra de Dios que plaga no tocará mi morada. Eso es una mala interpretación del texto bíblico. Es querer tentar a Dios y no es la voluntad de Dios. ¿O acaso nosotros vemos en el libro de Daniel a Daniel diciéndole al rey: quiero que me metas al foso de los leones para que veas cómo Dios me salva? No es así. Lo que Daniel hizo fue ser fiel a Dios y decir: yo no voy a servir a dioses falsos, ni me voy a postrar ante un ídolo, porque solo sirvo a Dios. Y luego, pues, la consecuencia fue que le llevaron al foso y Dios lo protegió. Dios te va a guardar. Dios va a estar contigo, pero no tentemos a Dios. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús y le dijo: convierte estas piedras en pan, Jesús le dijo, la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos creernos más que Jesús y debemos aceptar la voluntad de Dios con humildad. Buscar hacer la voluntad de Dios, pero no tentar a Dios. Si es que Él quiere hacer una señal y obrar de manera sobrenatural en nuestra vida, gracias a Dios por su voluntad. Pero si Él quiere hacerlo de una manera natural, gracias a Dios por su voluntad. Y si no quiere hacerlo, no quiere hacerlo porque tiene otro propósito en su vida, también sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es el tercer y último punto que quiero compartir contigo. La iglesia no está sola. Antes de irse, Jesús les dijo que Él va a estar con ella, que Él iba a estar con ella, en ella, e iba a obrar a través de ella. El Señor está con nosotros. El Señor Todopoderoso nos guarda y Él busca lo mejor para nosotros. Así que recordemos hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. El sordo y el ciego ve cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra